Muy bien, vamos a juntar las piezas de todo lo que hemos estado haciendo en estos vídeos y vamos a hacer un problema bastante reciente, de hecho es del año pasado. Como veis en pantalla tenemos un circuito con forma de rectángulo de base A y altura B y tenemos dos hilos infinitos y lo que queremos es calcular la intensidad de corriente que circula por la espira y la fuerza necesaria para mantener esa espira moviéndose, ¿vale? Porque nos dicen que se mueve con velocidad constante. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño diagrama. Tenemos este hilo de corriente que tiene una corriente I sub I, este otro hilo de corriente que tiene una corriente I sub X, y ahora tenemos, esto justo es el origen de coordenadas, y tenemos aquí nuestro rectángulo que tiene una base A y una altura B y se está moviendo, como digo, con una cierta velocidad constante, ¿vale? Yo voy a innovar un poco y aparte de estudiar el problema del examen, que es calcular la corriente y la fuerza externa necesarias para moverlo, vamos a ver qué pasa. Vamos a añadir estos serían como los apartados A y B, y vamos a añadir un tercer apartado que es si quitamos la fuerza externa, pues el tiempo que tarda en detenerse o alguna cosa por el estilo, ¿vale? Similares a otros vídeos que hemos estado haciendo. Muy bien, bueno, pues fijaos, como siempre vamos a hacer un plan. Nos están pidiendo la corriente inducida. Lo único que sé yo en esta vida de la corriente inducida pues es que cuando hay un flujo variable aparece una corriente en un circuito. En este caso el flujo, como estas corrientes son constantes en el tiempo, se debe a este movimiento. Entonces, para calcular esta corriente yo voy a seguir los siguientes pasos. Primero, para calcular el flujo voy a elegir un sentido positivo para el área. En un segundo paso calcularemos el flujo que hacen estos dos hilos sobre mi circuito y calcularemos la fuerza electromotriz inducida. Como el circuito tiene resistencia, una resistencia R, pues con esto calcularemos la corriente inducida, ¿vale? El tercer paso, comprobaremos que la corriente que nos sale aquí, con el sentido que hayamos interpretado a partir del signo de la fuerza electromotriz, se corresponde con la ley de Lenz. Y en el apartado cuarto, como nos piden calcular una fuerza, bueno, pues haremos un análisis de balance de fuerzas, de torques, etc., ¿vale? No lo pide, pero bueno, en otras ocasiones veis que nos piden un balance de energías, trabajo, nos piden potencias, etc. Así que bueno, manos a la obra. Vamos a ver primero qué pinta tiene el campo que crean estos dos. Esto es un hilo, ¿vale? Por tanto, por la regla de la mano derecha, este va a crear un campo hacia afuera. Y este también, con la regla de la mano derecha, también crea un campo hacia afuera. Así que yo voy a elegir como sentido positivo para mi área el sentido más K. ¿Vale? Eso veremos que luego cuando interpretemos el signo de la fuerza electromotriz tiene que ver con esta orientación. Bien, segundo paso, calculamos el flujo magnético, que como sabemos es un producto escalar dentro de una integral doble. Ya hemos elegido el sentido de la corriente, ya sabemos qué pinta va a tener las dos contribuciones del campo, las dos van hacia más K, así que simplemente tenemos que hacer B por diferencial de área. Y aquí nos surge un subproblema, y es conocer el campo que atraviesa el circuito. ¿De acuerdo? Así que nos desviamos un poquito y queremos calcular el campo que crean estas dos corrientes I sub I e I sub X. Cuando tenemos campos magnéticos nos hacemos siempre una pregunta, o cuando queremos calcular cuál es la dimensión de la corriente, ¿vale? Y recordad, si es 1D, pues tenemos Biot-Savart como último recurso o Ampère como primer recurso, ¿vale? Pero solo para hilos infinitos. Cuando es bidimensional, pues tenemos Ampère como primer recurso, este siempre es el primer recurso, y si no, lo que hacemos es superponer hilos. Y si tenemos 3D en este curso, pues de momento solo nos ha dado tiempo a hacer los problemas por Ampère. Así que yo tengo dos hilos, por tanto estoy en una situación unidimensional. Los hilos son infinitos, según dice el enunciado, así que voy a calcular el campo utilizando la ley de Ampère. Así que ya hemos analizado los campos, seguimos y vamos a calcularlos. Empezamos por el hilo horizontal, tenemos este hilo, este es nuestro sistema de referencia, esto es el eje Y y esto es el eje X que coincide con el hilo y queremos calcular el campo en un punto de coordenada XY. Bueno, como el hilo es infinito, aplicamos la ley de Ampère, que significa que yo cojo un caminito arbitrario, lo oriento como quiera, pero bueno, en este caso me anticipo y lo oriento según la mano derecha respecto a la corriente y decimos la circulación de este campo a lo largo de este caminito
será igual a B por diferencial de L. Y ahora, como las líneas de campo de un hilo finito e infinito son circunferencias, y este caminito es una circunferencia, pues me quito el producto escalar. Además, como el campo es constante, da igual donde coja yo este hilo, por la simetría cilíndrica, porque es infinito, ¿vale? Eso ya solo vale para infinitos, pues esto nos queda B por 2πr. Y ahora, por la ley de Ampère, querremos saber cuál es el flujo o cuánta corriente neta atraviesa la pompa de jabón imaginaria que está rodeada por este circulito. En este caso solo es nuestra corriente I sub x, así que esto será mu sub 0 por I sub x. Juntamos las piezas y tenemos que el campo 1 será mu sub 0 I sub x partido por 2πr. Pero ojo, ¿qué es esta r? Pues tal como está aquí el dibujo, esta r es la coordenada y. Y ahora, por la mano derecha, esto va a ir como más k, como habíamos anticipado. Así que ya tenemos nuestro primer campo. Es mu sub 0 I sub x partido por 2πy más k. Hacemos lo mismo para el otro. Recordemos, el otro venía por aquí, con corriente I sub i. Hacemos el mismo análisis. ¿Es finito o infinito? Infinito. Pues cojo un caminito, una amperiana, la oriento en este sentido, y tendremos que la circulación será, pues, por el mismo argumento que antes, B por 2πr, la corriente que lo atraviesa es solo I sub i, despejamos y nos queda que B valdrá, B sub 2, vamos a llamarle, mu sub 0 I sub i partido por 2πr. Y ahora, ¿quién es R? Pues R es la distancia perpendicular del hilo al punto en el que yo me estoy fijando. Es decir, está a una distancia x. Por tanto, el campo 2 será mu sub 0 I sub i partido por 2πx y también por la mano derecha va como más k. De acuerdo, pues ya tenemos los dos campos, ya tenemos el campo total. El campo total será mu sub 0 partido por 2π, I sub x partido por i, más I sub i partido por x en la dirección más k. Y ya podemos calcular el flujo. El flujo magnético es, hemos dicho, B por diferencial de área. Bien, como esto es un área, vamos a hacer aquí un dibujito de nuevo. Estos son nuestros hilos. Aquí está nuestro rectángulo. Bueno, pues yo voy a dividir, diferencial de área es un pequeño área de mi circuito, yo voy a dividir esto en pequeños cuadraditos. Tan pequeños que tienen un área que es área de la base, que es diferencial de x, por altura, que es diferencial de y. Así que, de nuevo, ya conocemos el área, ya conocemos el campo, simplemente tenemos que establecer los límites de integración. Hacemos otro dibujo. Perdón, seguimos con la integral. Tenemos el flujo, será igual a la integral doble, diferencial de x, diferencial de y, de nuestro campo, que era mu sub 0 partido por 2π, I sub i partido por x, más I sub x partido por y. Y esto lo separo en dos integrales, porque fijaos, esto depende de x, esto depende de y, así que tendré la integral diferencial de y de la integral diferencial de x de mu sub 0 I sub i partido por 2πx, más, ahora al revés, diferencial de x, diferencial de y, mu sub 0 I sub x partido por 2πi. Y ahora elijo los límites de integración. Fijaos, ¿de dónde a dónde va mi rectángulo? Bueno, pues miráis otra vez la pantalla y veis que va a ir desde un punto genérico y a un punto genérico y más la altura. Y la x irá de un punto genérico x a un punto genérico x más a. Y aquí lo mismo, la x va hasta de x genérico a x más a, y la y de y genérico a y genérico más b. Bueno, pues ya podemos hacer nuestras integrales y tendremos que el flujo del campo magnético, esta está chupada, ¿vale? Simplemente me queda b, esta me queda un logaritmo, así que tendremos mu sub 0 I sub i por b partido por 2π, y el logaritmo evaluado de los extremos, así que el logaritmo de x más a menos logaritmo de x, y ahora esta integral, lo mismo, esta parte es trivial, es a, por tanto mu sub 0 I sub x por a partido por 2π, y ahora el logaritmo evaluado de los extremos, y más b menos logaritmo de y. Y con esto habríamos terminado el flujo, pero ni mucho menos hemos terminado el problema, ¿vale? Porque esto era un paso previo para calcular la fuerza electromotriz.
La fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y si os fijáis en el dibujo, ¿vale? Aquí tenemos el eje Y y el eje X. El movimiento es hacia la derecha. Por tanto, la derivada de Y con respecto al tiempo es cero en este movimiento. No sube hacia arriba. Lo único que es distinto es el cambio de la posición horizontal con respecto al tiempo. Así que lo único que depende del tiempo es la derivada con respecto a X. Así que cuando yo derivo esto me va a dar 0 y solo me queda esta derivada. Por lo tanto tendré menos mu sub 0 y sub I por B partido por 2pi. La derivada del logaritmo es 1 partido por la variable por la derivada de lo de dentro, que es derivada de X con respecto al tiempo, que será la velocidad, que no es constante. Bueno, es constante en este caso, pero no tiene por qué serlo. Y aquí igual, la derivada del logaritmo es 1 partido por X por la derivada de X con respecto al tiempo. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro problema resuelto. Fijaos que este término es menor que este. ¿Vale? Luego esta cantidad es positiva. Así que volviendo al paso 1, en el que yo dije que área positiva es el área más K, esto significa que tenemos una fuerza electromotriz positiva, es decir, hacia afuera. Es decir, que induciría una corriente inducida así. Es decir, que crearía un campo hacia arriba. Bien, vamos a interpretar esto con la ley de Lenz. ¿Tiene sentido? Pues todo el del mundo, porque fijaos, yo aquí estoy muy cerca de los hilos. Por tanto, el flujo será grande. Cuando yo me llevo este circuito a otro sitio, ¿vale? Este crea el mismo campo, pero este, ¿vale? Ya le pilla más lejos. Como está más lejos, el flujo disminuye, así que creo un campo en el mismo sentido que estos dos campos, es decir, hacia afuera del papel. Por eso me había salido aquí positivo. Así que la ley de Lenz está de acuerdo con nuestro análisis. Por cierto, ya que estamos, podemos calcular la corriente. Vamos a simplificar aquí un poquito. Y tenemos que la corriente será mu sub 0 y sub I por A por B. Al sacar aquí factor común nos va a quedar X menos A, que nos queda A, partido por 2pi, la V, y en el denominador X más A por X. Así que ya tenemos el valor de nuestra corriente en función de la velocidad y bueno, de la posición instantánea en la que se encuentre el circuito. Por cierto, los que tenéis buen ojo, os habréis dado cuenta que este resultado es el mismo que si no subiese este hilo. ¿Vale? Que es un problema que hicimos en clase y tenéis otro vídeo por ahí. Y eso tiene sentido, porque desde el punto de vista de este hilo, estos movimientos no crean ningún flujo. Así que, bueno, veis que no tiene nada nuevo. Bien, seguimos con la parte de la fuerza. Ya hemos calculado la corriente. Vamos a escribirla aquí de nuevo. Tenemos que la corriente es igual a mu sub 0 y sub I A por B por V partido por 2pi X por X más A. Y ahora queremos ver qué fuerza externa hay que hacer para que V sea constante. Bueno, pues ¿cómo hacemos eso? Pues V constante significa aceleración nula, aceleración 0, ¿vale? Por tanto, sumatorio de fuerzas igual a 0. Así que yo voy a tener dos fuerzas. Y lo podemos entender rápidamente. Nos ha salido una corriente así. ¿Vale? Y tenemos este hilo. ¿Vale? Entonces, este hilo tiene esta corriente y subí. Esto creaba un campo hacia afuera. Así que, ¿cómo va a ser la fuerza que hace este campo sobre este trozo? Bueno, pues la fuerza, recordemos que es el que sufre la corriente, en este caso la inducida, diferencial de L por el campo total. ¿Vale? Bueno, este campo puede ser también el campo del de abajo, ¿vale? De hecho es la suma de los dos. Así que diferencial de L va hacia abajo, el campo va hacia afuera, sobre este trocito nos aparece una fuerza así. En este caso nos aparece una fuerza así, pero como está más lejos, la contribución del hilo de abajo es igual en estos dos segmentos, ¿de acuerdo? Pero la contribución de este hilo es más chiquitita aquí. Así que gana esta fuerza. Esta es la fuerza magnética. Lo cual tiene sentido por la ley de Lenz, porque ha aparecido una corriente inducida para oponerse al aumento de flujo, perdón, a la disminución de flujo. Así que, ¿cómo se opone? Pues aparece una fuerza ahí que trata de evitarlo. Pero como esto se mueve con velocidad constante, lo que tenemos es que la fuerza externa está peleando con esta otra fuerza y de hecho están equilibradas. Así que en módulo, la fuerza externa es igual a la fuerza magnética. Así que si calculo esta, pues ya tengo gratis cuánto vale la fuerza externa. Así que vamos a calcular la fuerza externa sobre este circuito, ¿vale? Y recordemos que tenemos dos campos, ¿vale? Tenemos B sub 1
más b sub 2. Los dos van como k, ¿vale? Por lo tanto vamos a tener algo proporcional a k. Pero ojo, que aquí hay cosas que dependen de x y cosas que dependen de y. Así que tenemos que andar con un poquito de cuidado. Entonces vamos a calcular la fuerza por tramos. Vamos a etiquetar las esquinas, 1, 2, 3 y 4. Me da igual el orden porque no hay un significado, digamos, de en qué sentido lo estoy recorriendo con esa notación. Entonces tendremos fuerza sobre el tramo 1, 2. Pues esto será la corriente del circuito por un diferencial de L en el tramo 1, 2. Fijaos que aquí arriba mi diferencial de L va a ser una longitud horizontal y la corriente va hacia la izquierda, por tanto menos I. Por el campo magnético, que lo tenemos por ahí, y que valía mu sub 0 partido por 2pi y sub i partido por x más i sub x partido por i vectorial k. Y por k me da menos j, con este menos más j. Así que tendremos y voy a separar esto en dos integrales de nuevo. Mu sub 0 diferencial de x partido por 2pi x y sub i. Y de nuevo, ¿de dónde a dónde va la x? Pues va desde x hasta x más a, más i por la integral, la misma integral de x a x más a, de mu sub 0 diferencial de x partido por 2pi i, con lo cual es una constante i sub i. ¿Vale? Y esto hemos dicho que iba con más j. Lo cual tiene sentido. Diferencial de L va así, el campo va hacia afuera, pues la mano derecha me sale una fuerza hacia arriba. ¿Vale? Bien. Hago la integral y lo que me salga. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacerla. Y tendremos fuerza de sobre 1, 2 será igual a la corriente de esta integral, bueno, mu sub 0 partido por 2pi y sub i, me queda un logaritmo neperiano otra vez, partido por x, y de esta saco todas las constantes, me queda simplemente a, así que tendremos más i por mu sub 0 por a por i sub x, partido por 2pi, pero ¿cuánto vale i en este tramo? Pues es y más b, o sea, ya he sustituido el valor exacto en ese tramo. Y esto va como más j. Si hacemos lo mismo en el tramo 4,3, esta parte nos va a quedar igual, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener i mu sub 0 i sub i partido por 2pi, logaritmo de x más a partido por x, pero esta parte nos va a quedar distinta, porque ahora estamos más cerca. Así que nos queda 2pi por y. Y por el sentido de la corriente, esto nos va a quedar menos j. Este término y este se cancelan, pero este y este no. Es más fuerte este. ¿Vale? Así que va a aparecer también una fuerza neta hacia abajo. Así que ojo, porque lo que había dicho no era del todo cierto. Esta fuerza horizontal solo se debe a este, pero hay otra fuerza vertical que se debe al hilo de abajo. Bien, hacemos lo mismo para el otro hilo. Perdón, para los otros tramos. Y tendremos, este es el hilo I sub i, este es el hilo I sub x, este es nuestro circuito, y ahora vamos a hacerlo sobre el tramo 1,4 en el que la corriente iba hacia abajo. Por tanto, fuerza magnética es el que sufre la corriente, diferencial de L por el campo total, este es un cachito de longitud vertical, por tanto diferencial de I, con la corriente dirigida hacia abajo. Y ahora de nuevo sustituimos el campo y tendremos la fuerza sobre el tramo 1,4 será igual a I por la integral de diferencial de I menos J vectorial, el campo, que era mu sub 0, ¿dónde lo tengo? Aquí, partido por 2pi, paréntesis, I sub I partido por X, más I sub X partido por I, en la dirección más K. J por K me da I, con este menos un signo, ese signo menos es el que había anticipado antes, así que esto me queda mu sub 0 I partido por 2pi, y ahora tengo dos integrales. Diferencial de I sub I partido por X, más diferencial de I sub X partido por I, y la dirección, que no se me olvide, había dicho que era menos I. Esto de nuevo entre I e I más B, entre I e I más B. Aquí la variable de integración es I, por tanto no afecta a la X, lo saco fuera de la integral y sustituyo el valor en este tramo, que es simplemente X,
Por tanto, la fuerza sobre el tramo 1,4 será mu sub 0i partido por 2pi, primera integral, y sub i por b partido por x, segunda integral, y sub x partido por 1 por el logaritmo neperiano de i más b partido por i. Y esto menos i. Como me anticipaba, si hacemos el cálculo sobre el tramo 2,3, esta parte cambia en que ahora pasamos de x a x más a. Por tanto, mu sub 0i partido por 2pi y sub i partido por b x más a. Como este es más pequeño que este es el que hacía que ganase la fuerza atractiva. Pero tenemos aquí este otro término, y sub x por el logaritmo de i más b partido por i. Y esto va con más i. Así que estos dos se cancelan y estos dos se pelean y gana el de arriba, con lo cual aparece una fuerza neta. Así que tenemos una fuerza neta así y una fuerza neta así, ¿vale? Una que tiene que ver con los tramos verticales y otra los horizontales. Así que la fuerza externa en realidad no es como la había pintado antes, es así. Y ya está, problema resuelto. Antes me he venido arriba y he dicho que iba a hacer el caso en el que la velocidad no fuese constante, pero no lo voy a hacer porque al ser la fuerza externa diagonal, ¿vale? Tendría un problema de cinemática en 2 dimensiones, con una velocidad inicial así. Bueno, es un poco puro. Así que bueno, lo dejamos aquí.